Buenas tardes, hoy 14 de agosto del año 2023. Miren, este ataque de parte de Rusia hacia Odessa, que se inició a últimas horas del día de ayer, fue un ataque, no solamente ataque masivo, sino que fue un ataque en tres olas de ataques consecutivos con misiles y con drones. Aquí pueden ver en pantalla la destrucción a un supermercado bastante importante en Ucrania. Es una cadena de supermercados, los supermercados Fossi. El incendio, las llamas destruyeron por completo todo el inventario de este hipermercado. Todo al interior quedó totalmente destruido. Y hemos buscado, revisado, investigado qué nexos tienen los dueños de este supermercado con el gobierno de Zelensky. ¿Qué nexos tienen los dueños de ese supermercado con la industria militar occidental, con los miembros de inteligencia militar de Ucrania? La gente dice que este supermercado realmente que no le ven sentido a que Rusia haya enviado tanta destrucción contra el mismo. Sin embargo, no es solamente lo que vemos en las estanterías lo que hay que tener en cuenta. También hay que investigar qué relación tienen los dueños de esta tienda tan grande con el gobierno y que, sobre todo, qué han hecho los dueños contra Rusia, contra su moneda. Miren, hoy a propósito, estamos hablando de la moneda, el rublo, más de 100 rublos por dólar. Y esto obviamente impacta la economía de Rusia. La otra hipótesis tiene que ver también con el tema de este corredor humanitario que quiere imponer Zelensky en el Mar Negro, sin más garantía de protección que simplemente unas cámaras en cada una de las embarcaciones que él quiere que salgan por el Mar Negro. Esto tampoco, desde el momento en que él lo ha propuesto, ha funcionado. Otra de las hipótesis de lo que ocurrió en este supermercado en las primeras horas de hoy tiene que ver con que es posible que al interior hubiese material bélico, munición, armamento o inclusive miembros de tropa extranjera, mercenarios, miembros de tropa ucraniana, y todo esto con estas imágenes realmente es muy difícil saber exactamente qué ocurrió. Pero sobre todo el mensaje de parte de Rusia a Ucrania es que no va a permitir la llegada ni la salida de barcos con grano o con cualquier otro producto a puertos ucranianos en el Mar Negro. Mientras esto ocurría, también ha sido noticia la llegada de aviones TU, los famosos osos, a territorio de la OTAN. Estuvieron arriba en el norte de las islas Shetland, en Escocia, e inmediatamente los británicos pusieron a funcionar sus aviones, enviaron a aviones Typhoon para mostrarles el camino a los aviones rusos, que en esta ocasión, porque no es la primera vez, en esta ocasión se han acercado bastante, le están perdiendo temor al territorio de la OTAN. Este es un mensaje de que con o sin artículo quinto, los rusos están preparados para desafiar a la OTAN, para desafiar a Zelensky, quien continúa todavía con la propuesta de su contraofensiva, contraofensiva que no le está dando los resultados que él espera en el sur del país, contraofensiva que ahora está encontrando entre los republicanos en Estados Unidos ya gran oposición, ya no es uno ni dos, ya hay cientos de comentaristas tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros países del mundo que cuestionan tanta cantidad de dinero que se ha enviado a Ucrania cuando, por ejemplo, vimos recientemente en Maui, en Hawái, cómo las llamas obligaron a la gente a tener que lanzarse al mar por el humo, por las llamas, cómo dentro del agua estos habitantes en estas islas se tapaban del humo y dependían de si se iban a ahogar o si iban a respirar,
Y no vimos a Estados Unidos enviando estos cientos de millones de dólares que envía a Ucrania, ni hemos visto tampoco a habitantes de Europa o Estados Unidos protestando en las calles por la situación de hambruna y de escasez que se siente ahora en Níger, en el África, que esta es una noticia que la estamos viviendo a diario. Allá no mandan los millones ni a Hawái, como tampoco enviaron, se acuerdan en la época del huracán a Puerto Rico, que Trump fue a entregar papel higiénico, allá tampoco enviaron las ayudas. Las ayudas que están enviando a Ucrania son de una cantidad tan grande en medio de tanta pobreza que hay en Estados Unidos y en otros lugares del mundo que dependen de la ayuda de los Estados Unidos. Hoy apareció una noticia también sobre el tema de un helicóptero de Nigeria que se estrelló en Níger y inmediatamente la noticia dice que ya Níger está atacando a países que tienen pensado participar como miembros de ECOWAS, pero no, este helicóptero de Nigeria que estaba en una misión de evacuación se accidentó. Esto fue reciente, todavía no hay una información exacta de qué fue lo que ocurrió, qué le ocurrió a este helicóptero que venía de Nigeria con dirección a Níger. Como también una gran noticia para el pueblo de Níger es que han encontrado petróleo. Miren, en medio de tanto conflicto y cómo sale a borbotones este petróleo en este país africano. Me imagino que ya viendo tanto petróleo vienen las misiones pro democracia a ayudarle a Níger a sacar su petróleo que tampoco se lo van a entregar a Occidente, porque ahora con esta junta hay un cambio de mentalidad. Ya el uranio que enviaban a Francia tampoco se los van a seguir enviando si no aceptan que esta junta siga controlando el ejecutivo de Níger. Se espera, como noticia de última hora, el resultado de estas conversaciones entre miembros de la Junta de Níger y el ECOWAS, que fue una propuesta de última hora de ayer, en esta noticia en el África, que cada día vemos un ángulo diferente de la noticia. Hasta ahora no ha habido un escalamiento de guerra, no ha escalado el conflicto, no se ha dado la orden de parte de ECOWAS de ingresar en territorio de Níger, como tampoco hemos visto la llegada masiva de aviones rusos ni de miembros del grupo Wagner a territorio de Níger. Amigos, gracias por participar y los espero en el próximo video. Que la pasen todos muy bien.